cámara. A ver, esperen un segundito que invertimos la cámara y enseguida seguimos. A ver. Sí, ahí sí Ahora, se ve. ahora sí, bueno, me dio el video de invertir la cámara. Bueno, la otra semana hablamos, vamos a hacer ese repasito sobre la cantidad de movimiento, vamos a hacer alguna aclaración. A ver, la ley de Newton, la segunda ley de Newton, la habíamos expresado como que la fuerza o la suma de fuerzas, expresado como la masa por la aceleración. ¿Está bien? Las dos son magnitudes vectoriales, tanto la fuerza como la aceleración. Y una cosa que tiene que acordarse siempre es que la fuerza y la dirección, eso es importante de acordarse, la fuerza y la aceleración van las dos hacia la misma dirección. Este vectorcito que tiene indicado arriba dice que las dos, tanto la fuerza como la aceleración, van a tener la misma dirección. Si la fuerza empuja hacia la derecha, se va a acelerar hacia la derecha. Si la fuerza empuja hacia arriba, se va a acelerar hacia arriba. Puede ser que tengan diferentes sentidos, pero la dirección va a ser la misma. La aceleración la habíamos indicado como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la segunda ley también se podría escribir como que la masa por el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Yo no le voy a poner el vectorcito arriba, lo voy a tomar como cantidad escalar ahora, ¿sí? Como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y este tiempo lo voy a pasar multiplicando hacia este lado. Entonces, a ver, la suma de fuerzas por el tiempo es igual a la masa por el cambio de la velocidad. Esto habíamos aclarado cómo se llamaba. Está bien, la duración del empuje de la fuerza, ¿sí? Empujamos durante un tiempo. Esto uno lo hace habitualmente. Cuando uno anda en bicicleta hace exactamente esto. Está bien, aplica una fuerza durante un tiempo, ¿sí? Aplica una fuerza durante un tiempo, esto se llama impulso. Este es el impulso, ¿sí? El impulso. Lo indicamos con la letra I, que también es un vector. Y lo que conseguimos con ese impulso, esa fuerza que actúa durante un tiempo, es que la masa cambie de velocidad. Entonces, a esto le llamamos cantidad de movimiento, ¿sí? Esto es la cantidad de movimiento. Por lo tanto, lo que hacemos con una fuerza impulsiva, una fuerza que dura un tiempo, es que una masa cambie de velocidad. Hacemos exactamente eso, ¿sí? Se suele poner entonces que en definitiva, vamos a ver si lo podemos redondear. Yo voy a volver a pasar, a ver, la suma de fuerzas la voy a volver a escribir de esta forma. La suma de fuerzas como la masa por el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Ahora este tiempo pasa por acá. ¿Sí? La masa y el cambio de velocidad, la masa y el cambio de velocidad, me están diciendo que a ver, este cambio de velocidad implica que haya, este cambio de velocidad implica que hay una velocidad final y una velocidad inicial. Por lo tanto, esto lo podría, acá lo que tengo que pensar, lo que tenemos que pensar acá es que, a ver, si lo escribimos de otra forma, será la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, sobre el delta de tiempo, ¿sí? Esto lo podría escribir a su vez, lo estoy haciendo largo para que se entienda bien, la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial sobre el cambio de tiempo. Esto que quedó acá, lo primero, siempre que ligamos una masa con una velocidad, vamos a estar nombrando una cantidad de movimiento, ¿sí? Siempre que nombramos
Siempre que aparece una masa acompañada con una velocidad, estamos nombrando una cantidad de movimiento. Por lo tanto, si aparece la masa con la velocidad final y la masa con la velocidad inicial, estaremos nombrando a la cantidad de movimiento final y estaremos nombrando a la cantidad de movimiento inicial. ¿Me siguen hasta acá? Quiere decir que esto, en definitiva, podría escribir como que la suma de fuerzas es igual. Si uno resta la cantidad de movimiento que tengo al final, la cantidad de movimiento que tengo al final, menos la cantidad de movimiento que tengo al principio, con el cambio de tiempo, esto sería la variación de la cantidad de movimiento. Por lo tanto, se suele escribir más fácilmente que la fuerza que actúa hace que cambie la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Esto es lo que se establece en la segunda ley de Newton, ¿sí? La segunda ley de Newton habla de esto, habla del cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Si no hay cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, es porque no hay ninguna fuerza que actúe desde afuera. Una cosa importante es aclarar que sí, la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es cero. Esto quiere decir que la cantidad de movimiento no cambia. ¿Qué pasa si no cambia? Entonces tengo que pensar que la suma de fuerzas desde afuera es cero, porque tengo que pensar que la suma de fuerzas es igual a cero. Eso es como decir que si no hay fuerza que actúa, la cantidad de movimiento se mantiene constante y el móvil está o parado o moviéndose con velocidad constante, que está ligado a la primera ley de Newton. Esto de la masa y la aceleración, es en realidad un rebusque que se hizo mucho tiempo después de haber interpretado la verdadera ley de Newton está acá. Pero en definitiva es exactamente lo mismo. Entonces nosotros vamos a hablar de la segunda ley de Newton como el cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Díganme si está claro hasta acá lo que hicimos. Hola, profe, sí. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Sí, profe, Ahora clarísimo. vamos a analizar algo más, y acá viene una cosa muy importante, que es la primera ley de conservación que tiene la mecánica. Una ley de conservación, algo que se conserva es algo que se mantiene siempre igual. Entonces vamos a ver si si entendemos bien lo que es la conservación, cuando una cosa se conserva. Una cosa se conserva cuando se mantiene en el tiempo. Entonces, esta es una de las leyes más importantes que tiene la mecánica. Esta y la de la energía son las dos leyes de conservación más importantes que tiene la mecánica. Entonces lo vamos a poner con un ejemplo muy sencillo. Ustedes van a ver, vamos a aplicar esto a algo muy simple, que es cómo se conserva la cantidad de movimiento. Se va a conservar, vamos a hacer la aclaración, que se va a conservar siempre y cuando no tengamos en cuenta algunas fuerzas exteriores que actúen, por ejemplo el rozamiento. Estos problemas que vamos a hacer nosotros, vamos a imaginarnos que no hay fuerza de fricción, todavía no la hemos visto, no la conocemos, por lo tanto el teorema de la cantidad de movimiento va a aparecer sin ninguna fuerza de fricción. Cuando introduzcamos la fuerza de fricción vamos a ver que la cosa va a cambiar un poquito. Por el momento no existe, no la conocemos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a plantear otra cosa sencilla. Vamos a plantear un ejemplo muy sencillo. A ver. Vamos a plantear algo muy sencillo. Una masa 1 y por acá una masa 2. Esta se mueve hacia allá con velocidad v1 y esta se mueve hacia acá con velocidad v2. ¿Sí? Van a chocarse una con otra. A ver,
el caso es, yo les estoy poniendo un caso general. Podría ser que una de las dos estuviera detenida, podría ser que una vaya en contra de la otra, podría ser que uno vaya en persecución de la otra. Después vamos a ver los casos particulares, pero en general ocurre siempre lo mismo. Hay dos masas que tienen una velocidad y se van a chocar en un momento dado. De ahí podemos diversificar las situaciones. Puede ser que una de ellas se encuentre detenida, puede ser que las dos tengan velocidad y se choquen, puede ser que dos tengan la misma velocidad y vayan en persecución una de otra y se alcancen. Después van a venir varias situaciones, pero siempre basado en esto. A ver, ¿qué pasa en el momento que se chocan? Vamos a hacer acá un dibujito acá para el momento en que se chocan. La masa 1 y la masa 2. Para el momento en que se chocan, si uno pasara esto como si fuera una película en cámara lenta, lo que vería es que las dos se van a deformar como si fuera una pelota de goma chocando contra el piso. Si uno pasara la situación en cámara lenta, vería que la pelota va a llegar al piso, se va a deformar, va a recuperar la forma otra vez y va a salir despedida hacia arriba nuevamente. Si uno pasara eso en cámara lenta, vería una situación así, vería que acá hay una deformación que dura un tiempo. La cuestión es que acá va a haber una fuerza que va a actuar durante un cierto tiempo. ¿Sí? A ver, ¿cómo es esta situación? La masa 1 va a aplicarle una fuerza. Acá empieza a jugar la otra ley de Newton, la que aprendimos primero, una acción mutua entre dos masas que se aplican una fuerza. Una le va a aplicar una fuerza a una masa y la otra le va a aplicar una fuerza a la otra masa. Esta va a ser la fuerza que la masa 1 le aplica a la masa 2 y esta va a ser la fuerza, la 2, que la masa le aplica a la masa 1. ¿Sí? Eso ocurre una acción mutua entre dos masas que se chocan. El tiempo de duración va a ser exactamente el mismo para las dos. Esto es el impulso que produce una sobre la otra es igual al que la otra produce sobre la otra masa. Quiere decir que las fuerzas van a ser iguales de sentido contrario y el tiempo de duración entre ellas va a ser igual para las dos. Por lo tanto, esta fuerza impulsiva vale igual para los dos cuerpos. Las fuerzas van a ser iguales, pero de sentido contrario, y el tiempo de duración es exactamente el mismo. Por lo que acá nos quedaría una situación entonces de esta manera. A ver, si a esta le ponemos un signo, si le ponemos el eje X acá, pondremos el positivo hacia este lado y el negativo de este lado. Nos quedaría, a ver, si aplicáramos la segunda ley de Newton, ¿sí? Si la aplicáramos, lo que decimos es que, a ver, la suma de fuerzas por el delta tiempo va a ser igual a la masa por el cambio de la velocidad. Nosotros tenemos que aplicar lo que dice la segunda ley de Newton. ¿Está? Nosotros tenemos que aplicar lo que dice la segunda ley de Newton. A ver, ¿cómo voy a poner? Y esto se lo tengo que aplicar a los dos cuerpos. Tengo que aplicárselo a la masa 1 y a la masa 2. Vamos a ver si lo podemos hacer juntos acá. A ver, la suma de fuerzas la vamos a interpretar así. A ver, sería menos la fuerza 2 sobre la 1. Le pongo menos acá porque empiezo por esta. ¿Está bien? Menos la fuerza por el delta de tiempo va a ser igual a la masa 1 por el cambio de velocidad de la masa 1. Y la otra va a ser la fuerza de la 1 sobre la 2, que sería esta otra que está acá,
por el delta de tiempo va a ser igual a la masa 2 por el cambio de velocidad de la masa 2. Eso es lo que va a ocurrir ahí. Si estas dos cosas las juntáramos en una sola, podremos escribirlo, esto lo podremos escribir de la siguiente manera. A ver, si esto lo juntamos, nos quedaría menos la fuerza 2 sobre la 1 por delta T, más la fuerza 1 sobre la 2 por delta T, va a ser igual a ¿qué? A la masa 1 por el cambio de velocidad 1, más la masa 2 por el cambio de velocidad 2, por el cambio de la velocidad 2. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con este término? ¿Qué le va a pasar a esta suma que tenemos acá? A ver, las fuerzas van a ser iguales y el tiempo de duración es el mismo, pero uno es como que tiene signo negativo y el otro va a tener signo positivo. ¿Qué le pasa a este término? ¿Qué le pasaría a la primera parte de la ecuación? ¿Qué le va a pasar a esta parte de la ecuación? La fuerza 1 es igual que la 2, pero con diferentes signos. El tiempo es el mismo. ¿Qué va a pasar de este lado? ¿Se anulan? Y se van a cancelar, exactamente. Este término se va a cancelar con esto. Entonces, todo lo que me va a quedar va a ser esta parte sola. ¿Está bien? Me va a quedar eso igual a 0, ¿o no? A ver, ahora yo lo voy a plantear acá. Lo voy a plantear acá arriba ahora, ¿eh? Lo voy a plantear acá. A ver. Esto me queda igual a 0, va a ser igual a la masa 1 por el cambio de la velocidad 1 más la masa 2 por el cambio de la velocidad 2. El cambio o la variación. Esto quiere decir lo siguiente. ¿Qué es el cambio de la velocidad 2 y qué es el cambio de la velocidad 1? ¿Qué es el cambio de la velocidad? Bueno, el cambio de la velocidad, sí, va a ser la diferencia entre la velocidad que tiene al final menos la velocidad que tiene al inicio. Y eso le va a pasar a cada una de las masas. Entonces, este cambio de velocidad va a ser igual para la masa 1 que para la masa 2. Este cambio de velocidad lo voy a interpretar como la velocidad que va a tener después que choquen con respecto a la que tenían antes que choquen. Entonces, esto me va a quedar así, que 0 va a ser igual a ¿qué? A la masa 1 por el cambio de la velocidad 1, va a ser la velocidad final de la 1 menos la velocidad inicial de la 1, más la masa 2 por, otra vez, la velocidad final de la masa 2 menos la velocidad inicial de la masa 2. Díganme si me van entendiendo hasta acá. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Nos vamos entendiendo por ahora? Sí, profe, sí. Bien. Ahora acá podemos hacer distributiva. Podemos hacer este por este, este por este, este por este y este por este. A ver, me va a quedar así. 0 va a ser igual. La masa por la velocidad final 1 menos acá sería la masa 1 y acá la masa 1 por la velocidad final 1 menos la masa 1 por la velocidad inicial 1 más, sigo con esta, la masa 2 por la velocidad final 2 menos la masa 2 por la velocidad inicial 2. Si ustedes miran un poquito, todas son cantidades de movimiento. Todo esto que aparece acá, si se puede sumar es porque son todos del mismo género, digamos, ¿no? Son todas cantidades de movimiento.
Acá, en esta ecuación, hay cantidad de movimientos que están antes que colisionen y cantidad de movimientos que aparecen después que colisionaron. Hay cantidad de movimientos ligadas a la velocidad inicial y hay cantidad de movimientos ligadas a la velocidad final. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es separarlas en dos. Vamos a separar la cantidad de movimientos que están al final respecto a la cantidad de movimientos que están al inicio. Por ejemplo, esta cantidad de movimiento con esta la podríamos asociar. Y esta cantidad de movimiento con esta cantidad de movimiento también la podemos asociar, que son las que tienen después que chocaron y las que tienen antes que chocaron. Entonces yo voy a poner un signo igual acá, voy a poner un signo igual acá. Voy a dejar estas dos cantidades de movimiento que tenemos al principio, esta con esta que son negativas, las voy a pasar hacia el otro lado para acá. Por lo que me va a quedar la masa 1 por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por la velocidad inicial de la masa 2, y voy a dejar de este lado lo que está, la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. ¿Qué significa esto que está acá? ¿Sí? ¿Qué significa esto que está acá? ¿Qué quiere decir esto que está acá, escrito así como una bellísima oración? ¿Qué quiere decir? A ver si alguien se anima a arriesgarme, a explicarme qué quiere decir esto que llegamos a hacer acá. Acá tenemos cantidad de movimiento de las dos masas antes que choquen. Y acá tenemos cantidad de movimiento de las masas ligadas a la velocidad después que chocaron. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué dice acá en el medio? Hay un signo en el medio que dice que son como Iguales. iguales. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que la fuerza impulsiva va a ser igual? Quiere decir que la cantidad de movimiento, esto si vos mirás, Damari, ya te conozco la voz, sos vos, ¿no? Sí, soy yo. La masa inicial por la velocidad inicial de cada una, masa inicial 1, velocidad 1, esto sería la cantidad de movimiento, esta es la cantidad de movimiento antes, es la cantidad de movimiento que tiene antes que colisionen. La masa por la velocidad final de cada una va a ser la cantidad de movimiento después que chocaron o no. La cantidad de movimiento después. ¿Y cómo son esa cantidad de movimiento antes que choquen y después que choquen? ¿Cómo son? Iguales. Iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Si tengo la misma cantidad de movimiento antes que choquen y tengo la misma cantidad de movimiento después que chocan, ¿qué pasa con la cantidad de movimiento en definitiva? Bueno, lo que pasa es que si siempre tengo la misma cantidad, entonces se conserva. Eso quiere decir que se conserva, que mantengo la misma cantidad de movimiento antes que chocaran que después que chocaron. Entonces, acá está, entonces debería poner, se conserva. ¿Sí? ¿No se le puede hacer una pregunta? Sí, una no, varias. Dale, ¿Esa es la ley dale. de conservación? ¿Cómo, ¿Esa, cómo? ¿Esa es la ley de conservación? Esto es lo que se llama ley de conservación de la cantidad de movimiento. Precisamente es una ley de conservación porque me está diciendo que las cantidades de movimiento van a ser iguales antes que choquen y después que choquen. Te aclaro que es una ley de conservación en la cual tenemos que aclararle que se van a conservar siempre y cuando no actúe acá lo que se llaman fuerzas disipativas, como por ejemplo el rozamiento. Cuando veamos rozamiento, que va a ser después que nos encontremos, vamos a ver que esto va a sufrir una pequeña modificación. Pero primero vamos a aprender a trabajar más simple, sin que haya ninguna fuerza más que las que actúan acá. Díganme si está claro. Sí, profesor, es al vacío entonces. ¿Es algo? Es al vacío. No solamente el vacío es una cosa, que no haya rozamiento es otra. Okay. Vamos a suponer, vamos a decir así más simple, vamos a suponer que no hay rozamiento. En realidad vacío sería que no hay rozamiento contra el aire, pero puede haber, vos podés tener algo al vacío que no roce contra el aire, pero roce contra una superficie. Entonces, vamos a aclarar que acá no van a actuar fuerzas de rozamiento de ninguna clase, ni de rozamiento contra el aire, ni de ninguna otra clase.
Después cuando veamos rozamiento vos vas a ver la diferencia entre vacío y no vacío. Cuando vos decís vacío estás diciendo que no roza contra el aire. Pero bueno, eso no quiere decir que no roce contra una superficie. Puede ocurrir que no tenga aire, pero roce contra una superficie que también hay fricción. Ahí vamos a ver que la cantidad de movimiento como la energía disminuye, porque por rozamiento se pierde en forma de calor. Sí, te escucho. Quiere decir que están chocando en el aire o rodando sobre algo. Sí, vamos a hacerlo más simple. En el aire o no en el aire, apoyados sobre una superficie, vamos a mantenerlo por el momento, suponiendo que aunque sean dos superficies que rozan, acá las dos pelotas que rozan, estas dos bolas que están acá, si ruedan por una superficie. No, nos mantenemos por ahora imaginándonos que sobre esa superficie no hay rozamiento. Algo que sirve para poder interpretar algunas cosas, pero bueno, no es del todo real. Cuando veamos rozamiento, vamos a ver las cosas un poco más reales, pero ya con esta base que hicimos hoy vamos a poder aclararlo mejor, porque si no era mezclar mucho iba a ser un poco complicado. Entonces vamos a suponer en principio que no hay ningún tipo de fricción, no ningún tipo de rozamiento contra nada, algo que es hipotético, que sirve para entender algunas cuestiones. Cuando volvamos a clase, lo primero que vamos a retomar es ese tema precisamente. Bueno, ¿qué pasa cuando hay fuerzas disipativas? Se llama fuerza de fricción. Bueno, vos vas a ver que esto mismo que está acá va a sufrir un pequeño cambio, pero lo vamos a tener en cuenta en un futuro. Por ahora, para que se entienda, no lo ponemos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, Sí, profe. No escucho, la chica que me hablaba recién la escucho muy mal, no sé si le quedó claro. perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos, miren, para finalizar esto, cosa que ustedes ya deben haber quedado muy agotados de la evaluación, yo les propongo ir a la guía donde están los problemas de cantidad de movimiento y hacer un problema de ejemplo de cantidad de movimiento, vamos a hacer uno completo, de modo que les quede de modelo y puedan trabajar después solitos sin ningún inconveniente. Obviamente después de las vacaciones, después que pasen las 2 semanas de vacaciones, van a empezar las mesas y ya nos vamos a estar en contacto, ya pueden empezar a consultar sobre algún ejercicio o algo que si han hecho o han hecho algo, nos vamos a empezar a consultar antes. Seguramente nos vamos a consultar antes que empiecen las clases. Ni bien ustedes empiecen a hacer algo que no les salga, mandan un mensaje y nosotros vamos a andar acá muy tranquilos, porque no nos vamos a Europa este año, vamos a estar por acá nomás. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, sí. No me diga, ustedes también habrán suspendido el viaje a Europa, me imagino. Obviamente. Sí, no se puede. Está complicado el virus. Es por el virus, no por otra cosa. A ver, estoy buscando la guía de ejercicio, por eso los estoy entreteniendo con una charla, porque lo que estoy buscando es la guía con ejercicio. Profe, lo que usted explicó ahora, ¿va a mandar una clase ahora o después del receso? No, no, no. Yo lo que voy a hacer ahora es uno de los problemas de cantidad de movimiento que aparecen en la guía. Estoy buscando uno nada más. Esto ya lo tenés en la guía. A ver, espera un segundito. Segunda ley de Newton, acá está. En la guía de ejercicio que yo les puse, a ver, me parece que les puse ejercicio de cantidad de movimiento. Problemas de dinámica, acá están, a ver. Salvo que me haya olvidado de ponerle algún ejercicio, pero me parece que puse algunos. Esperen que no puedo abrir el archivo. Ahí lo está abriendo, a ver. Esto me parece que está en la guía que yo les mandé. Después de las vacaciones ya Profe, estaremos... Sí. problema de dinámica. Dinámica 1, hay problemas. Bueno, espera que no me espera que no me abre la página, no me abre el archivo, pero yo creo, ahí está, ¿ven? Ahí me parece que yo eh, les puse algunos ejercicios de cantidad de movimiento. Esperen porque tengo mi máquina muy lenta. Impulso y cantidad de movimiento. A ver, acá hay algunas cuestiones, algunas preguntas.
A ver, un patinador de 80 kilos de masa le aplica a otro una fuerza de 5 kilos durante... ¿Qué velocidad de retroceso adquiere el primero y qué velocidad final toma el segundo? Bueno, ¿quieren que hagamos el número 2? ¿Quieren que empecemos haciendo el número 2 o no? Dice un patinador de 80 kilos de masa le aplica a otro de 50 kilos de masa una fuerza de 25 kilos durante... ¿Qué velocidad de retroceso adquiere el primero y qué velocidad final toma el segundo? Profesor, ese me Sí. parece que no lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos, el primero es un caballo, no quiere tirar de su carro. Las razones No por tienen, a ver, escuchá, ¿no tienen una Sí. guía que dice cantidad de movimiento? No, Sí, Impulso. profe, lo tenemos, está más adelante. ¿Eso lo recibieron o no? Una guía que dice impulso y cantidad de movimiento, ¿la tienen? sí, profesor, disculpe, que no la encontraba. Ah, bueno. Ah, me parecía que estaba. Bueno, miren, en esa guía les propongo que hagamos uno sencillito, que es el número 2, que es más o menos lo que empezamos a hacer recién. Un patinador de 80 kilos de masa le aplica a otro de 50 kilos de masa, una fuerza de 25 kilogramos de fuerza. A veces yo me olvido de cambiarle el kilogramo de fuerza con la F al final, es el kilogramo de fuerza, el vector, no la masa. Antiguamente se le ponía el kilogramo de fuerza con la F arriba o con el vectorcito, es lo mismo. Ahí me olvidé de cambiarlo, pero no importa, ahora lo vamos a resolver. A ver, sería una cosa más o menos así. Siempre aplica, ahora de acá al más nos vamos a mantener con esto que aprendimos acá, ¿no? A ver, vamos a suponer que hay dos patinadores del piso y hay una patineta con otra patineta acá, y hay un patinador acá y otro patinador frente. Uno es más gordito, ¿está bien? La cosa es que un patinador, este tiene una masa 1, ¿sí? Y este tiene una masa 2. Y un patinador, como si estuvieran enfrentados, imagínese una situación a ver si puedo dibujar un poquito mejor. Esperen, a ver si el dibujito me sale un poco mejor. Una patineta y otra patineta acá. Una persona y otra persona, ¿está bien? Que se aplican mutuamente una fuerza. Uno le aplica una fuerza a uno y el otro le aplica una fuerza al otro. Este tiene una masa 1 y este tiene una masa 2. Este patinador le aplica una fuerza a este patinador. Este sería la fuerza del 2 aplicado al 1. Y el otro está aplicando al otro una fuerza del 1 sobre el 2. Dice que la fuerza vale 25 kilogramos de fuerza, con la flechita arriba, o con la que tiene la F al final es la que tiene el vector arriba. La masa 1 dice 80 kilos y la masa 2, 50. Podemos poner así, la masa 1, 50 kilogramos, y la masa 2, 80 kilogramos, o al revés, como quieran acá, ¿no? Parecería que el más gordito es el otro. Entonces le ponemos así, 80 kilogramos. Y la aplicación de la fuerza dura 0,5 segundos. El tiempo de aplicación de la fuerza dura 0,5 segundos. Entonces vamos a leerlo otra vez. Dice, un patinador de 80 kilos de masa le aplica a otro de 50 kilos de masa una fuerza de 25 kilos. En realidad, la fuerza que uno le aplica al otro es la misma fuerza que el segundo le aplica al primero. Ahí dice a propósito, así dice, uno le aplica una fuerza al otro de 25 kilos, pero hay que pensar que al mismo tiempo, por acción y reacción, los dos se están aplicando la misma fuerza.
nada más que uno lo hará en un sentido y la otro lo hará en el otro sentido, ¿no es cierto? En realidad lo que vamos a ver es que las fuerzas van a ser iguales y en el sentido contrario. Le pondremos un eje con un signo para ver ahí después las velocidades. Dice, ¿qué velocidad de retroceso adquiere el primero y qué velocidad final toma el segundo? O sea, ¿cuál será la velocidad de los dos patinadores después que se empujaron, quiere decir, ¿no? Entonces, vamos a plantear que la fuerza durante el tiempo es igual a la masa por el cambio de velocidad. Lo que tengo que pensar es que la velocidad inicial de cada uno es cero. La velocidad inicial de este también es cero, ¿no? Entonces, a ver, la fuerza por el delta de tiempo va a ser igual a la masa por la velocidad inicial menos la masa por la velocidad final. En este problema, como la velocidad inicial de cada uno es igual a cero, por lo tanto esto se va a cancelar. ¿Está bien? Entonces la velocidad final me va a quedar como la fuerza por el delta de t, con este signo menos que está acá, este signo menos me va, a ver, el signo menos me va a quedar acá planteado con un menos acá adelante sobre la masa. Este signo menos, lo único que me va a decir es hacia dónde se mueve cada uno. Entonces, uno va a poder reflejar la velocidad final exactamente de la misma manera para las dos masas, porque las dos masas van a... La fuerza va a ser la misma. Acá será 25 kilogramos de fuerza por 0,5 segundos dividido la masa, que en una ocasión va a ser la masa 1 y en otra ocasión va a ser la masa 2. Lo único que habría que hacer acá es un arreglo de pasar estos 25 kilogramos. Estoy mirando que para que esto nos quede mejor, hay que pasar los 25 kilogramos a Newton, ¿sí? El único arreglo que yo le haría como para que las unidades queden bien. La velocidad nos tendría que quedar en metros por segundo, pero se puede, porque si no vamos a tener este kilogramo es de masa y este kilogramo es de fuerza, no se puede simplificar hasta que nosotros no transformemos los 25 kilos a Newton. Y de esa forma tendríamos resuelto el ejercicio. ¿Les parece que estamos en condiciones de poder hacerlo? Si quieren, planteamos algún otro. A ver, los escucho, que me digan. Profe, ¿y en qué unidad quedaría eso? ¿Y en qué unidad te parece que tiene que dar la velocidad? ¿En qué unidad nos tendría que dar la velocidad? ¿En qué unidades les pondrían ustedes a la velocidad? Metro sobre segundo, ¿no es cierto? La unidad de velocidad tendría que ser metros sobre segundo. ¿Está bien? Unidad del sistema internacional. La unidad que me tendría que quedar ahí es metros sobre segundo. Con esto tendríamos resuelto este simple ejercicio. Y si quieren, planteamos otro. A ver, el número 4 es más o menos el... A ver. Profesor, Sí, ¿podría sí. explicar de vuelta el mismo ejercicio, por favor? ¿Explicar cuál? El mismo ejercicio que estamos resolviendo. ¿Qué quiere que explique? Lo de la fórmula, por favor. ¿Cómo? La fórmula, por favor. No, la fórmula no, los conceptos. ¿Sí? Exactamente. No son fórmula. Ojo que si ustedes miran esto como fórmula vamos mal. Lo que estoy planteando acá es el concepto del impulso, de la cantidad de movimiento que planteamos hoy ni bien comenzó la clase. Esto lo hicimos hoy ni bien comenzó la clase. Esto no son fórmulas, son conceptos. Por favor que les quede claro esa parte, ¿eh? Porque lo que me dice el enunciado es que hay dos personas que se empujan mutuamente aplicándose una fuerza durante un tiempo. Si vos lees el enunciado dice eso, entonces tengo que arrancar el problema por este lado. No me queda otra alternativa porque acá están todas las cosas que dice el enunciado.
se aplican una fuerza durante un tiempo, los dos se van a aplicar la misma fuerza durante el mismo tiempo, por lo tanto, el impulso va a ser el mismo para los dos. Por eso les digo, vayan entreleyendo las cosas de estos conceptos, no fórmulas. Por favor, vean esto como concepto, no como fórmulas, ¿eh? Porque si uno no tiene en cuenta la lectura del enunciado que dice que los dos se empujan mutuamente y dura un tiempo y que eso es común a los dos, no estamos entendiendo la fórmula. Por más que pongamos la fórmula, si eso no se entiende, no lo van a poder resolver nunca. La fuerza que se empujan los dos es la misma, la duración del impulso es lo mismo para los dos, así arrancamos lo que explicamos recién, y la masa y el cambio de velocidad. Esto le va a ocurrir a las dos personas, que tienen, lo único que tienen diferente es la masa. Por lo tanto, ustedes van a calcular la velocidad final, van a hacer dos cuentas, porque yo puse únicamente la masa acá, pero esto también lo tendría que hacer, esto lo tengo que hacer para la masa 1 y para la masa 2, con lo que acá me va a dar dos velocidades, uno para la masa 1 y otro para la masa 2. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Podemos, a ver, el número 4 es el mismo problema, es casi lo mismo. Estoy buscando otro. A ver, el número 7. A ver, el número 7. Vamos a tratar de plantear el número 7 y después lo dejo en paz. El número 7 dice que hay un vagón que tiene una masa de 2.000 kilos, una masa 1, que se mueve con velocidad de 3 metros por segundo y de repente choca contra otro vagón de masa de 4.000 kilos que se encuentra detenido. Si posteriormente de la colisión, hay que arreglar, hay que haber un error ortográfico, ambos se mueven juntos, ¿qué quiere decir que se mueven juntos después que chocaron? ¿Qué me quiere decir ese pedacito que va a pasar en varios ejercicios? ¿Qué pasa cuando dos objetos se mueven juntos después que chocan? ¿Qué tienen en común? Que el choque es inelástico. Sí, pero está bien, pero mira, no estamos entrando en es un choque es un choque inelástico, es cierto, porque van a quedar los dos enganchados. Pero bueno, ese sería un tema que por ahora no lo vamos a tocar, pero sí, yo me refiero, es cierto que es un choque inelástico, porque se pegan como si fueran dos pelotas de masilla, digamos, ¿no? Pero la lectura apunta a que si viajan juntos van a tener la misma velocidad final los dos. No sé si está claro. Sí, profe. Es cierto lo que dijo este chico, no me acuerdo el nombre. ¿Y quién fue el que habló recién? Yo, profe. Hernán. ¿Cómo es tu nombre? No me acuerdo, perdoná. Hernán. Hernán, es cierto lo que decís, ¿eh? Eso pertenece a un choque inelástico, porque o al menos semielástico, que se podría plantear también ahí, es cierto eso. Pero eso sería entrar en otro tema que no es de este caso, porque habría que ver lo que son los coeficientes de restitución y todo eso. Simplemente este ejercicio apunta a que si chocaron y se mueven juntos, la velocidad de los dos después que chocaron va a ser la misma. ¿Me explico lo que quiero decir con esto? Sí, profe. Ahí está. Entonces, a ver, sería una situación más o menos así. Habría un vagón acá, un vagón que tiene una masa de ¿cuánto dice? De 2.000 kilogramos. La masa 1 de 2.000 kilogramos, ¿está bien? Y otro vagón que está por acá, que tiene una masa 2 de 4.000 kilogramos, ¿está bien? Este se encuentra detenido, o sea que la velocidad inicial es 0. Y este tiene una velocidad de 3 metros por segundo, me parece que dice así o no, que se encuentra detenido. Bueno, cuando se chocan, después que se chocan, vamos a plantearlo así, después que se chocan, me dice, después que chocaron, los dos se mueven juntos, con lo cual me está diciendo que la velocidad final que tienen los dos va a ser la misma, y es lo que no se conoce. Esto va a tener una velocidad inicial y una velocidad final de la masa 2 que no se conoce.
y este va a tener una velocidad final que tampoco se conoce. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo planteo el ejercicio? ¿Cómo planteo a resolver esto? ¿Cómo lo planteamos a resolver? ¿En qué nos podemos basar? No en qué fórmula, fíjense que no le hablo de fórmula, sino de concepto. ¿Bajo qué idea lo vamos a plantear? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué vimos hace un rato que se puede utilizar acá? ¿Hemos visto algo que se pueda utilizar por este lado? ¿Nadie arriesga nada? No entiendo, profe. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo planteamos? Aprendimos hace un ratito que hay algo que se llama ley de conservación de la cantidad de movimiento. Ah, sí, sí. Acá hay dos masas que tienen velocidad, una no tiene, pero ese es uno de los casos que le planteaba hoy. Hay una masa que tiene velocidad, por lo tanto, si es una masa que tiene velocidad, va a tener cantidad de movimiento. Hay otra masa que en este problema se encuentra detenida, por lo tanto, la cantidad de movimiento de la masa que se encuentra detenido va a ser cero porque no tiene velocidad. Pero hay una que te hará de cantidad de movimiento. Cuando chocan, después que chocaron, se van a mover juntos. Eso es muy similar a jugar al billar, no sé si han visto o jugaron alguna vez al billar o al pool, que hay una bola que se encuentra detenida, viene otra bola y la choca y las dos se mueven después con velocidades distintas, pero si uno sumara la cantidad de movimientos que hay antes que choquen y después que choquen, las cantidades de movimientos van a ser iguales. Y eso es lo que hablamos hoy de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces esto lo vamos a hacer, ¿sí?, mirando lo que aprendimos hace un ratito. Entonces lo vamos a modificar así, ¿no? Por conservación de la cantidad de movimiento P, ¿sí? Entonces lo que tenemos que decir que la cantidad de movimiento antes va a tener que ser igual a la cantidad de movimiento después, ¿sí? Eso es lo que uno dice que se conserva. La cantidad de movimiento que tengo antes que choquen va a ser la misma que tenemos después. ¿Cuál es la cantidad de movimiento antes que choquen? La masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2, ¿sí? Va a ser igual a la masa 1 por la velocidad prima 1, vamos a ponerle, ¿no? Vamos a ponerle así, por la velocidad final que tenga la 1, la masa 1 por la velocidad final de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final de la masa 2. ¿Cómo? Ahora acá, ¿cómo? ¿Cómo la velocidad final de la 2 va a ser igual a la velocidad final de la 1? Podría ponerle velocidad simplemente a las dos porque va a ser la misma. Entonces, de este lado uno pondría la velocidad final, ¿sí?, la velocidad final de la masa 1 más la masa 2. O sea que lo que estoy sacando acá es el factor común, la velocidad final. La masa 2 se encuentra detenida, por lo tanto, esto va a ser 0, porque la velocidad 2 es 0. Por lo tanto, me queda que la masa 1 por la velocidad 1, inicial 1, ¿no? La velocidad inicial 1. Y de acá, ¿qué vamos a despejar de acá? En este problema, ¿qué es lo que vamos a despejar? ¿Qué vamos a despejar en este ejercicio? ¿Qué nos piden que calculemos en este problema? Profesor, la velocidad final. Bueno, en este problema, si usted lo lee de acá, de la ley de conservación, acá está planteada
Acá está planteada la ley de conservación para que uno averigüe lo que haga falta. En este problema, uno llega hasta acá porque de acá habrá que despejar, de acá despejaremos la velocidad final. En otro problema habrá que despejar otra cosa, pero siempre planteado desde la ley de conservación, no de la fórmula, sino del concepto que me dice la ley de conservación. Si ustedes pretenden acordarse cada fórmula de la que vamos a ver, se van a volver locos. Mejor acuérdense que dicen las leyes, que dicen los conceptos, que va a ser más fácil. Entonces, en este problema me va a llevar de acá que despeje la velocidad final. En otro problema, por ahí tengo que despejar otra cosa, pero siempre planteado con que la cantidad de movimientos que tenemos antes y que tenemos después se tiene que conservar. Con eso van a poder resolver varios ejercicios que tienen. Tienen varios ejercicios para resolver. Así que espero que puedan hacerlo sin ninguna dificultad. Les voy a plantear alguno más. A ver, le voy a plantear uno más que aparece. Le voy a poner un ejemplo. De los que seguramente hay algún ejercicio de dinámica, no de cantidad de movimiento. A ver, ¿esto lo puedo borrar ahora? Sí, profe. Va, yo sí. A ver, hay en dinámica, en la parte de dinámica, esto también, esta parte que vimos dinámica también, la cantidad de movimiento no es una cosa que esté aparte de la dinámica, es lo mismo, ¿no es cierto? Pero a ver, hay algunos ejercicios donde aparece así, aparece, a ver, aparece una mesa con un cuerpo acá, que tiene una masa 1, con una polea, y acá hay otra masa 2. Acá habría una masa 2. ¿Está bien? Y hay una cuerda que las vincula. Los vincula. Entonces, lo que hay que averiguar acá, por lo general hay que calcular la tensión de la cuerda, la tensión T y la aceleración. ¿Sí? Y la aceleración. Por lo general hay que averiguar esas dos cosas. Entonces, ¿cómo se comienza a hacer esto? Esto se comienza haciendo un diagrama un diagrama de cuerpo libre de cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre acostumbrarnos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Voy a tomar lo voy a hacer acá. Voy a tener acá la masa 1, y voy a tener el peso. Tenemos el peso, tenemos la normal, el plano que apoya, y tenemos la tensión de la cuerda que va a estar dibujada hacia aquel lado. ¿Sí? Esto se va a mover. Si uno supone que se mueve en este sentido, la fuerza T tira hacia aquel lado. Entonces, ahora voy a plantear, a ver, díganme si acá hay alguna otra fuerza que considerar. Este diagrama sería el que le corresponde a este. Y este diagrama que voy a hacer acá, a ver, dibujo el cuerpo por acá, y tenemos el peso para abajo, el peso 2, y acá tenemos la tensión hacia arriba. Este diagrama sería el que le corresponde a este peso. Díganme si me olvidé de hacer algo en los diagramas. Acá lo que puedo decir que la suma, si uno pone el eje Y acá, la sumatoria de fuerzas del eje Y es 0. O sea que me queda equilibrado. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, siempre justificamos lo que estamos haciendo. La suma de fuerzas en X, en este caso, va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa 1 será acá, ¿no? ¿Quién me quedó como suma de fuerzas en el eje X? Bueno, acá veo que es una sola. T va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y acá encontré la primera ecuación que corresponde a este sistema.
Acá voy a asociar esto con el eje Y. Acá la sumatoria de fuerzas en X va a ser 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser igual al peso menos T, o al revés, menos el peso más T, si ponemos así acá, ¿no? Menos el peso más T. Entonces, menos el peso más T va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Como la aceleración es como los dos cuerpos se mueven al mismo tiempo, la aceleración es exactamente la misma en ambos casos. Resulta que me encuentro con que acá en la primera ecuación, ¿cuántas incógnitas tenemos? ¿Y cuántas incógnitas tenemos en la otra ecuación? Si ustedes miran acá, hay dos incógnitas, no conocemos ni T ni la aceleración. Y si miro acá, no conozco ni T ni la aceleración. El problema está planteado acá. ¿Qué es lo que me faltaría seguir haciendo ahora? Para poder resolverlo y encontrar un resultado numérico. ¿Qué me faltaría hacer? Tengo que averiguar una de las dos incógnitas. No, tenemos que averiguar las dos incógnitas, pero ¿cómo hacemos? Hay dos incógnitas. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué hicimos otras veces cuando aparecieron dos incógnitas? Porque esto ya apareció en varias ocasiones. ¿Qué hicimos? ¿No aplicábamos uno de los métodos de Bueno, igualación? uno de los métodos de qué? De resolver un sistema, uno de los métodos que hay varios, uno de los métodos que hay Claro, para encontrar las dos incógnitas que tienen estas dos ecuaciones, puede ser por igualación, por sustitución, así que claro. de acá al más queda en manos de ustedes el método que quieran usar, pero el planteo físico del problema se terminó acá. ¿Está bien? Sí, profe. Uno podría despejar la aceleración acá, reemplazar acá o hacer como uno quiera. De este tipo de problema, hay varios. Inclusive puede ser que alguno tenga un cuerpo más, puede ser que haya atrás de este otro cuerpo, pero el planteo va a ser el mismo. Va a tener que aparecer otro diagrama de cuerpo libre con otra ecuación, donde seguramente le van a faltar también dos cosas. ¿Está bien? Bueno, Sí, profe. más o menos hasta acá yo quería llegar hoy para dejarles esa actividad como para que puedan resolverla de acá hasta que nos volvamos a encontrar. Después en algún momento ya les vamos a mandar algún mensaje para ver cuándo nos vamos a ver otra vez o cuándo pueden empezar a preguntar. Nos vamos a tomar unos días de descanso porque para todos esto ha sido un poco agotador. Para ustedes, para nosotros también vamos a tener que rever algunas cuestiones. Una de ellas era ver la evaluación y ver un poco qué cosas hay que ajustar, nosotros y ustedes. Entonces, vamos a descansar un poquito, una semanita o dos, y después ya nos pondremos en contacto otra vez y para retomar. Así que espero que puedan resolver la mayor cantidad de cosas de esta guía, de modo que cuando nos encontremos sea un repaso, le agreguemos la fuerza de rozamiento y alguna otra cuestión y podamos seguir adelante de una manera mejor. Así que bueno, que descansen un poco, ¿sí? No hagan nada en lo posible, tómense una semana para no hacer nada y después arranquemos de nuevo otra vez, veremos qué pasa. Veremos cómo se desarrolla esto que va un poco día a día, ¿no? Así que bueno, les agradezco la paciencia, porque supongo que ustedes también nos han tenido bastante paciencia hasta que nosotros nos organizamos un poco, esto nos agarró medio prevenidos, y bueno, contamos con unos chicos que son muy valiosos, que nos ayudan mucho, entonces creo que de seguir así, creo que vamos a poder mejorar inclusive un poquito algunas cuestiones. Así que bueno, nos estamos reencontrando después de las vacaciones, chicos. Que anden bien. Los que tengan que rendir materias, pónganse a repasar algo, que les vaya bien y que aprueben todo lo que puedan. Chao, profe, gracias. No, nos estamos viendo. Chao. Nos vemos. Chao, Chao, profe, que descanse. chao. Suerte. Chao, profe.
Chao, profe, que descanse. Chao.